La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está por comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad que sale, como ustedes saben, todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Es una reunión semanal de una familia espiritual que se reúne a conversar sobre distintos temas de la vida espiritual, de la vida humana, tratar de develar los pequeños misterios de la vida y poner temas sobre el tapete, sobre la mesa, no intentando dar soluciones, pero sí planteando los temas y dejándolos, ¿no? Para seguir investigando nosotros y ustedes. Y después siempre aparece un tema colateral o un tema complementario en un futuro programa y seguimos conversando entonces de los temas a medida que se van presentando. Bueno, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, por supuesto, y a Radio Mantra Principal que nos permite esta reunión semanal. Y acá alrededor de la mesa está a mi lado Jesús Iglesia. ¿Cómo está, Jesús? Pues muy bien, Daniel, encantado de poder estar aquí una oportunidad más en este día de hoy. Pues nada, en este afán nuestro de seguir investigando esto del espíritu, o qué es y a dónde nos lleva. De modo que muy contento. Bueno, y en el chat, ¿viste a alguien? ¿Quiénes están? Sí, bueno, pues mira, he ido anotando que estaban por aquí Dori Elena, está Maika, Josefina, Fabián, José María, Caro Mariel, Maggie, he anotado también que está Nachi, Marta, en fin, un abrazo muy fuerte para todos. Fabián Vikingo dice, el tema es el espíritu, y bueno, siempre el tema es el espíritu. Bueno, y ahí al ladito de Jesús, el otro Jesús, el arcano. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, muy bien, estoy bien, a pocos días del novilunio y bueno, ya nos preparamos para prácticamente el Festival de Piscis, que será dentro de 4 días, como aquel que dice. Y hay que decir que ya estamos a muy poquito del gran festival. Estamos a punto de entrar en el mes de marzo y en abril, prácticamente en abril, hoy es miércoles de ceniza, curiosamente, empieza todo el tema de la cuaresma, etcétera, el periodo de Adviento de preparación para ese gran festival que es Aries. Y hay que decir que estamos en el 472, la edición 472 de Sirviendo a la Humanidad, y el tema es más o menos lo que hablamos cada semana. Mira. Bueno, el tema, si no les gusta, lo propusiste tú, así que hablen contigo. No, pero es un buen tema, ¿no? Es un buen tema. Bueno, y Juan está descansando porque regresó de África, fue a Gambia, que lo invitaron a una inauguración, y está descansando, por eso no viene. Carmen está con la madre en el médico, no sé si llegará después. Y bueno, y acá al lado está Marcela, desde Tucumán. Aquí estoy muy contenta de estar con ustedes y con nuestros amigos que están tan contentos ahí también por el chat. Sí. Y sí, escribiendo, todos saludando, como una gran familia realmente. Y bueno, esperemos que les guste el tema, cualquier reclamo al señor secretario arcano. Así que bueno, gracias Dani y un abrazo para todos. Bueno, vamos a empezar entonces.
El tema que trataremos en este programa es el sendero espiritual hoy. El sendero espiritual es el sendero de evolución, mediante el cual el ser humano se puede convertir en otro ser con cualidades denominadas espirituales. Esa es la razón por la que al sendero evolutivo se le suele denominar sendero espiritual. En general, a través de la historia, han sido las religiones y las filosofías las que han incentivado al ser humano de todos los tiempos a avanzar hacia el mejoramiento espiritual. Con relativo éxito, dirán algunos. Sin embargo, en amplia escala podemos decir que su influencia ha sido benéfica, aunque no definitiva. Esas religiones que han sido fundadas alrededor de las enseñanzas y vidas de grandes avatares o mensajeros que supieron demostrar con sus propias vidas que el ser humano puede alcanzar potencialidades muy pocas veces vistas realmente. Buda y Cristo son tal vez los mensajeros más conocidos y claros para el ejemplo. Ninguno de los dos, esto hay que aclararlo, ninguno de los dos dijo que se fundara una religión alrededor de sus enseñanzas, fueron los seres humanos. Y ambos, el Buda y el Cristo, según se nos dice en la tradición esotérica, fueron seres humanos, comunes como nosotros, con nuestras mismas dificultades y defectos que como seres humanos hoy tenemos. Ellos fueron un ejemplo de la posibilidad de superación y de trascendencia de los obstáculos y condicionamientos hasta llegar a un estado espiritual muy elevado. Ese camino que ellos realizaron, marcándonos el rumbo, es lo que se denomina precisamente el sendero espiritual. Fue el mismo Buda quien diseñó una práctica denominada meditación de atención plena que se está difundiendo ampliamente hoy día en la humanidad y que es un elemento clave para desarrollar las potencialidades espirituales del ser humano. Fue también el propio Cristo un ejemplo viviente que demostró que todas las cualidades espirituales pueden ser expresadas en la vida diaria para el mejoramiento y bienestar de la humanidad. Hoy día, la ciencia, a través de los neurocientíficos, está demostrando eso que Cristo y Buda enseñaron, dejando de lado la necesidad imperiosa de pertenecer a una religión o corriente espiritual específica para poder recorrer el sendero espiritual. Cualquier ser humano que viva su vida simple y cotidiana con profunda atención a todo lo que sucede, que viva en estado de serenidad, sin apegarse o identificarse con su aspecto inferior, denominado personalidad, y adaptándose a todo lo que sucede en la sociedad actual, sin transigir o convalidar lo que se puede considerar injusto y erróneo, puede realmente hacer su aporte al mejoramiento de la sociedad en que vivimos, de la humanidad en su conjunto, sin plantearse siquiera que está recorriendo un sendero espiritual, aunque esa práctica lo lleve a manifestar empatía, solidaridad, amor, compasión, sabiduría, paz y libertad, entre otras cualidades llamadas espirituales. De todo esto estaremos hablando hoy con la ayuda de todos ustedes, queridos oyentes, intentando todos juntos aprender, investigar y develar los misterios de la vida que son muy simples cuando se los comprende. Así que vamos a comenzar leyendo algunos textos. Adelante, Jesús Iglesia. Sí, el primero de todos me correspondía a mí y dice lo siguiente. La palabra espiritual no se refiere a los asuntos religiosos,
Toda actividad que impele al ser humano hacia algún tipo de desarrollo físico, emocional, mental, intuitivo, social, si es para salir de su actual estado, es esencialmente de naturaleza espiritual e indica la vivencia del ente divino interno. El espíritu del hombre es inmortal, perdura eternamente, progresa gradualmente etapa tras etapa en el sendero de evolución espiritual, desarrollando firme y sucesivamente los aspectos y atributos divinos. Bueno, pues este texto pertenece al maestro tibetano y está extractado del libro Educación en la Nueva Era. Bueno, y tenemos otro texto de Vicente Beltrán Anglada que dice así: las condiciones que enfrenta hoy día la humanidad son radicalmente distintas de las de eras anteriores. Por tal motivo, las técnicas de aproximación espiritual han de ser asimismo radicalmente distintas de las de antaño. Así, cuando hablo de adaptación, expectación y serenidad, soy muy consciente de la obra que dentro de la magnitud del Agni Yoga puede ser realizada de inmediato por un gran sector de aspirantes espirituales del mundo, y pertenece al libro Introducción al Agni Yoga de don Vicente Beltrán Anglada. Tenemos otro texto que también es de otros autores muy interesantes que hablan del mismo tema. Dice, ¿y qué sucedería si, transformando nuestra mente, no solo mejorásemos nuestra salud y bienestar, sino también la salud y bienestar de nuestra comunidad y del mundo en general? Creemos que cuando más actualizado esté nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro ser, más podrá cambiar el mundo en un sentido positivo, dejando a un lado la larga historia de utopías fracasadas. Lo que esta estrategia aporta, la meditación de atención plena, al mejoramiento humano, llega ahora al campo de la ciencia. Hemos dado pruebas de la posibilidad de cultivar estas cualidades positivas en la profundidad de nuestro ser y de que el viaje interno es un camino al que cualquiera puede acceder. Cualquier paso que demos en este sentido es un regalo a nuestra vida y a nuestro mundo. Estos textos proceden de Daniel Goleman y Richard Davidson. En Los beneficios de la meditación, la ciencia demuestra cómo la meditación cambia la mente, el cerebro y el cuerpo. Bueno, muy interesante porque Richard Davidson es el que pone electrodos en la cabeza a los que meditan con la meditación de atención plena y van descubriendo las alteraciones que se producen en el cerebro, y ellos han llegado a describir rasgos, antes decían rasgos alterados de conciencia, ellos dicen rasgos alterados nada más, y también hablan de cualidades que se empiezan a desarrollar en aquellos que persisten en la meditación. Y le llaman el viaje interno, ¿no? Y dice que lo puede practicar cualquiera. Y Vicente habla del Agni Yoga, que sabemos más o menos lo que es el Agni Yoga, que puede ser practicado por un sector grande de aspirantes espirituales del mundo, ¿no? Entonces, llegamos a un punto en que, creo yo, el sendero espiritual hoy día está al alcance de la mano de todas las personas que no están conformes con vivir una rutina o vivir en piloto automático, vivir medios dormidos, y se ponen a hacer cosas, a vivir atentos, a practicar alguna meditación, sin necesidad de adherir fuertemente a una religión o a una corriente espiritual, esotérica o la que sea que le indica meditar, ¿no? Entonces, los tiempos hacen que estén cambiando y que todos seamos llamados a participar de ese cambio hacia el encuentro con nosotros mismos, con una parte elevada de nosotros que demuestra determinadas cualidades que se consideran espirituales, ¿no?
y que son elevadas. ¿Qué te parece, Iglesias, este asunto? Pues mira, a mí estabais hablando antes de los rasgos alterados. Los rasgos alterados de conciencia para mí son estados alterados de conciencia. Lo que pasa es que si esta cuestión se observa y se examina desde lo que es la personalidad, esos rasgos o esos estados alterados son desde la perspectiva de la conciencia de la personalidad. Pero lo cierto y verdad es que los estados superiores de conciencia son estados mucho más estables que los de la personalidad. Y entre unos y otros sectores de conciencia, pues lo que hay es lo que realmente hablaba Davidson, hablan del viaje interno. Y realmente, efectivamente, cualquiera puede acceder a ellos. ¿Por qué? Porque lo espiritual es todo y además es lo nuestro, es nuestra naturaleza. Es decir, que no es que haya algunas personas que pueden tener un privilegio o un acceso y otros no a esos estados superiores de conciencia. En realidad, todo lo tenemos ya. El amor está en nosotros, la luz, la iluminación, la inteligencia está en nosotros, la voluntad, la energía está en nosotros. Lo que sucede es que está en unos ciertos grados de desarrollo. El viaje interno, el viaje de la conciencia, es digamos, la puesta en valor, la actualización de todos esos talentos, de todas esas facultades y atributos. De manera que, lo espiritual, como bien dice el maestro tibetano, pues en una de las definiciones que, por cierto, siempre me llamaron mucho la atención y se me quedó muy, muy fácilmente, decía que espiritual no tiene que ver con otra cosa que lo que acerca el hombre al hombre, es decir, el ser humano al ser humano, y el ser humano a esto que llamamos Dios. Todo lo que este acercamiento es de naturaleza espiritual. Por tanto, realmente si nos damos cuenta, siempre estamos acercándonos al ser humano y acercándonos más a Dios. Otra cosa es la conciencia o la no conciencia que tenemos de estos procesos, pero estamos todos viajando en un proceso. Ese viaje interno es a la vez el viaje externo e interno del cosmos, que es la naturaleza misma de Dios. ¿Cómo lo ves, Arcano, este asunto del sendero espiritual en la actualidad? ¿Cómo se da para ti? Pues mira, yo que ya tengo cierta edad, como vosotros, en un momento que empecé, sí que es cierto que la concepción del sendero espiritual estaba ligada mucho al sendero de la devoción, del idealismo. Es decir, las energías del sexto rayo eran muy manifiestas en mi caso. Lo curioso del tema es que cuando ingreso en la escuela arcana me doy cuenta, creo entender que el mensaje del tibetano en la enseñanza no es tanto formar a discípulos, estudiantes, eruditos en la materia, en los rayos, en el tema de la astrología esotérica, las estancias de Xi'an, la cosmogénesis, etcétera. No en eso, que está muy bien, que hay que tenerlo, sino hacer un trabajo que es completamente opuesto, es decir, el grupo. Claro, yo en un principio, por lo que es mi experiencia, a mí me costó entender que el tema de la revelación interna, el tema del sendero espiritual hoy, consistía en trabajar en grupo. Eso no quiere decir que los integrantes del grupo tengan que reducir o potenciar su nivel porque hay alguien que o bien tiene un nivel muy elevado u otro tiene un nivel muy básico. No, eso significa que uno ha de buscarlo, hacer lo posible por alcanzar el mayor contacto posible con lo más elevado, ya sea el alma y aquellos que puedan trabajar ser impresionados por la tríada espiritual, por la mónada, adelante. Y aquellos que todavía se muevan en un mundo muy reducido de conciencia, también son bienvenidos y necesarios en el grupo. Es curioso que esta forma de presentar el sendero, si no recuerdo mal, la primera fue Alice Bailey, la enseñanza tibetano. Y es curioso que van pasando los años y nos damos cuenta de la importancia de trabajar esa técnica, de las rectas relaciones humanas, porque hoy en día, si tiene que venir una nueva revelación a la humanidad, la deberá ser la del espíritu de la conciencia grupal, el espíritu grupal. Y eso es, hoy en día, para este estudiante, para mí mismo, el sendero espiritual. Bueno, y Marcela, ¿cómo ves este asunto? Bueno, siguiendo lo que dice Jesús,
es como que el sendero espiritual tiene como una dimensión grupal, porque se recorre así en grupo, también tiene una dimensión individual. Lo que estoy observando es que a veces nos estructuramos, ya sea en una religión, dentro de una corriente psicológica, filosófica, esotérica, pero llega un momento en la conciencia o en el despertar, que transcurriendo ese sendero de la misma vida, en que se pueden percibir ciertas esencias que están en todos lados, como si fueran llamadores así, palabras que están colmadas de significado, y si somos capaces de observar desapegadamente, podemos encontrarla. Por ejemplo, lo que es la atención, la adaptabilidad, la intuición, la percepción, la humildad, el servicio, la humanidad, ¿no? Ser un verdadero ser humano con todas esas cualidades, la pureza de corazón. Es decir, que ese acto de simplificación que va realizando el ser humano, que va transcurriendo la vida, si tiene esa apertura del corazón y esas notas que van despertando en su conciencia, en su corazón, en su despertar interno, me parece que son comunes a muchos, ¿no? A muchas presentaciones de lo que entre comillas decimos verdad. Lo que pasa es que esa experiencia solo surge cuando dejamos muchas veces lo que es la teoría y empezamos a experimentar prácticamente lo que es el silencio, la atención, como bien se ha leído al comienzo del programa. Entonces, poder ver la estructura sin estar apegado a esa estructura, sin adherirse a la estructura cualquiera que fuera, me parece que es muy valioso. Y también comentar esto, que en un libro, creo que era Magia Organizada Planetaria de Don Vicente, decía que la jerarquía estaba preocupada, ¿no?, por el bienestar también psicológico de la humanidad. Y entonces toda esta acción jerárquica, ¿no?, que nos trae, en mi concepto y muchos más también, las reglas operativas del Agni Yoga, van por ese sendero y ese camino. Podrán coincidir con unos, con otros, pero es la práctica la que puede hablar de hollar el sendero, ¿no?, y el servicio espiritual. Acá José María nos coloca en el chat lo siguiente: en las primeras informaciones del recorrido esotérico me impresionó aquello de, para recorrer el sendero hay que convertirse en el sendero. Mucho para meditar en esa enseñanza. Bueno, el que lo quiere tomar para hablar sobre eso lo toma. Y vamos a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí un poquito más tarde me he incorporado, pero aquí para colaborar en este tema, el sendero, ¿no? Qué tema más hermoso en el que estamos todos inmersos desde hace años, ¿no? Y además el sendero hoy, cómo ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Desde que empezamos, pues, en nuestra juventud a interesarnos por estos temas que, como menciona Vicente y mencionan otros muchos autores, filósofos, tenemos esa inquietud, queremos responder esas grandes preguntas y también creo que hay esa ansia de contactar con uno mismo y servir y hacer un servicio a la humanidad. Y yo recuerdo allá en esos principios, bueno, cada uno habremos empezado de una manera, pero viendo cómo estaba la sociedad en general o los temas espirituales en los años 80 y verlos como están ahora, en el 2020, pues yo creo que se ha avanzado en profundización y no tiene tanta potencia lo fenoménico. Recuerdo aquellas épocas en los 80 de los ovnis o de temas así como más esotéricos pero fenoménicos que atraían a tanta gente. Pero ahora como si notara que lo que circula más por las redes, por internet, por los grupos en los que me muevo,
es como algo más auténtico, como ya una necesidad de conectar con unos valores como más sólidos dentro de uno mismo, para conectar con esa alma. No, sí, sigue habiendo otras tendencias y a veces la gente también, pues lo fenoménico, pues le llama la atención, pero veo como una respuesta y una inquietud y una aspiración mucho más auténtica. Desde la psicología, desde el mindfulness, la psicología transpersonal, el mindfulness que nos lleva a ese contacto con lo que es el silencio, es como un querer descubrirnos y un querer colaborar en ese cambio, un cambio real en la sociedad. Entonces, pues aunque a veces parezca que avanzamos poco, que avanzamos a veces un poco, parece que torcido, pero creo que vamos en el buen camino, que cada vez la mente va adquiriendo más, como una más estabilidad, más recursos y ya se va entendiendo un poco más, por lo menos desde algunos ámbitos, qué es el silencio y cómo nos puede transformar. Entonces, en este sendero, pues mi visión es que estamos en un buen momento, aunque parezca a veces tantas crisis, tantas historias y los miedos, pero yo pondría una nota positiva en lo que estoy viendo. Aquí en mi pueblo, los grupos que hay, que antes no habían, ¿no? Y el tema grupal, cómo hacer actividades gratuitas, cómo apoyarnos los unos a los otros. Es hermoso lo que se está viviendo, o por lo menos en el ambiente en el que yo conozco. Sí, a veces hay conversaciones diciendo que, bueno, ¿dónde están los jóvenes que siguen la enseñanza del maestro tibetano o de Vicente Bertrán Anglada o de la teosofía? Bueno, ¿dónde están los jóvenes que siguen las religiones organizadas, no? Es decir, los jóvenes es como que nacieron desestructurados, no se adaptan casi a ninguna regla de lo que ellos consideran la antigüedad, pero eso no quiere decir que no traten de vivir atentos, de que no les interese lo que pasa con la humanidad. Y bueno, no todos los jóvenes, pero muchos, yo creo, que están en el camino sin tener que estructurarse en una organización que te dice hay que meditar, hay que meditar, hay que meditar. Y coincido con vos, Carmen, está tomando el proceso, por eso el sendero espiritual hoy, ¿no? Hoy ha cambiado de lo que era antes, ¿no? Antes uno tenía que estar en una organización que hace bien, ¿no? Entrar en la escuela arcana, entrar en, no sé, en la sección esotérica de la teosofía, estar en las religiones. El otro día antes alguien decía que él estaba en una religión y le venía bien, pues sí, en la religión cristiana está el camino del místico cristiano y se puede llegar a la liberación igual que en otros caminos, ¿no? Es decir, es independiente de religiones y filosofía porque está dentro de la naturaleza del ser humano el recorrer el sendero. Y hablando de lo grupal que decía Arcano, yo recuerdo que, bueno, cuando empezamos con la escuela arcana, la meditación de plenilunio era grupal, ¿no? Y nosotros nos parecía normal y natural hacer meditación grupal. Pero en otros sectores, la meditación siempre se ha considerado una búsqueda individual. Y bueno, Acuario implica que todo será grupal, todo, absolutamente todo, incluso el proceso evolutivo, nos iremos contagiando unos a otros, nos iremos irradiando las cualidades que logremos despertar unos a otros, y inevitablemente hay un proceso grupal, ¿no? A través de Acuario. Y lo que decía Marcela también es válido, es decir, que si bien el proceso es inevitablemente grupal, hay un pequeño trabajo que cada uno tiene que hacer con su parte, con la parte de sí mismo, es decir, cómo gestiona sus emociones que lo condicionan, cómo gestiona su mente, que lo lleva para aquí y para allá, cómo medita y supera los condicionamientos. Ese es un trabajo individual. Es decir, si todo el grupo hace ese trabajo y yo no lo hago, bueno, me podrán irradiar, pero en algún momento tengo, ¿no?,
que tratar con mi parte interna. Y lo bueno es que desde la ciencia, desde los neurocientíficos, ahora nos explican, desde mindfulness, nos explican también cómo hacerlo de una manera complementaria a como lo ha hecho siempre, ¿no? Las corrientes esotéricas y las religiones también de alguna manera. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más antes de pasar a las noticias? Bueno. No. Bueno. Entonces nos guardamos para el segundo bloque sobre el tema y ahora vamos con la imagen 9 a la primera noticia. Pues sí, vamos a hablaros, compañeros, del encuentro de convivencia y buena voluntad. Para aquellos que no lo sepan, aquí en España desde hace muchos años tenemos un grupo que hemos convenido en llamar Grupo de Convivencia y Buena Voluntad y que nos reunimos semestralmente en diferentes partes de España. Este año, la próxima reunión que vamos a hacer va a ser los días 17, 18 y 19 de abril en la ciudad de Córdoba, en España, en el centro del antiguo seminario de los Hermanos Maristas de Córdoba, Castillo de Maimón. Y se llama Castillo de Maimón porque se dice, según la tradición, que era la casa, el castillo donde vivió el padre de Maimónides. Fue un famoso filósofo de la época del califato, si no recuerdo mal, y este es el nombre que ha quedado. Vamos a hacer esos días que os he dicho, los 17, 18 y 19 de abril, el encuentro de convivencia y buena voluntad. La nota clave que hemos escogido para este año, para este encuentro, es el discipulado en la nueva era. Y básicamente vamos a hablar del sello de los ponentes. Tenemos 9 ponentes, no vamos a citar los nombres, pero sí decimos que 2 de los miembros del equipo de Sirviendo a la Humanidad pues nos van a honrar con sus aportaciones. Y aquí un servidor va a realizar una meditación también. Vamos a hablar del sello de la síntesis en la nueva era, de los 12 trabajos de Hércules, el recorrido del discípulo por el sendero de la vida, la evolución de la humanidad, el sendero de probación, el discipulado aceptado y la gloria que nos espera. También se va a hablar, por parte de los ponentes, del plan divino y del nuevo grupo de servidores del mundo. Se va a hablar de los términos despertar, aspirantes, discípulos y alma grupal. Se va a hablar también del rayo del alma, del rayo de la personalidad, que va a ir acompañado de un taller para descubrir los rayos de los participantes, y se va a hablar de la conciencia discipular y del servicio. Y también, como no, de la comunicación del discípulo en la nueva era. Hay que decir que disponemos ya de un grupo numeroso, cerca de 30 prácticamente, y esperamos ampliarlo unas pocas plazas. En las próximas semanas, hacia el 20 de marzo, va a finalizar el plazo de la inscripción. Para cualquier tema que queráis consultarnos, nos podéis escribir directamente a la dirección de email almagrupal@gmail.com. almagrupal@gmail.com. Y para ver todos los detalles podéis entrar directamente en esta dirección que voy a intentar copiar aquí en el chat, a ver si me lo permite, y ahí vais a ver toda la información necesaria para poder participar. De todas maneras, os decimos que se va a grabar en audio y en vídeo y las semanas siguientes ya vamos a tenerlo a disposición de todos en Internet. Y así que esperamos que os animéis y podáis. De momento no tenemos posibilidades de hacer una transmisión indirecta vía Skype o vía Sala Zoom. De momento todavía estamos un poco limitados, pero creemos que en los próximos años tal vez tengamos la oportunidad de retransmitirlo en directo también. Con lo cual os esperamos a todos con los brazos abiertos, sobre todo vuestras aportaciones. Bueno, Jesús, y en WESAC va a haber un encuentro en Buenos Aires, el encuentro de líneas jerárquicas de acción, y el domingo habrá una comunicación internacional. Espero que allí informéis de todo lo que ha acontecido en Córdoba, España. Por descontado. Pues, eso es lo que tenemos pendiente. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente noticia que tiene que ver con la energía. Y nos dice la noticia que las bacterias pueden producir electricidad del aire. Todavía no pueden explicar completamente el proceso, pero un grupo de investigadores de la Universidad de Massachusetts ha desarrollado una tecnología capaz de producir electricidad a partir del aire, siempre que éste contenga algo de humedad.
La novedosa tecnología se basa en cables de proteínas de escala nanométrica, producidos por el microbio Geobacter sulfureducens, lo que, agrupados en forma de película, pueden producir suficiente energía para alimentar una bombilla LED. Y la conexión de varios dispositivos aumenta el voltaje de forma lineal, generando suficiente corriente para alimentar pequeños dispositivos electrónicos. Aunque los investigadores no están seguros de cómo funcionan exactamente estos cables, 17 dispositivos unidos pueden generar 10 voltios, suficiente para alimentar un teléfono celular. Así se afirma en la revista Science, en un reportaje sobre el tema. Encontramos que la fuerza impulsora detrás de esta generación de energía es un gradiente de humedad autosuficiente que se forma dentro de la película cuando la misma está expuesta a la humedad naturalmente presente en el aire, explicaron por su parte los investigadores en un estudio publicado este lunes en la revista Nature. Y si quieren leer un poquito más, lo pueden encontrar en www.bbc.com. Así que ven cómo lo que la ciencia trae y lo que se relaciona entre la ciencia y la espiritualidad y la energía aparece en conexiones por todos lados de una manera realmente que nos deja asombrados. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos con el tema de hoy. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar. Para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Queridos amigos, estamos ya en el segundo bloque de este programa Sirviendo a la Humanidad y en el que hoy estamos abordando el tema de el sendero espiritual hoy. Lo cierto y verdad es que en la primera parte, en el primer bloque, pues han salido algunas cuestiones relacionadas con el cómo vivimos hoy, cómo percibimos hoy este sendero espiritual, si tiene alguna diferencia o cómo nos aproximamos, cómo lo palpamos nosotros, ¿verdad? En definitiva, todo debiera de ser igual, ¿no? Antes y después, en un momento dado del tiempo. Bueno, lo espiritual siempre es espiritual. La cuestión es cómo está nuestra conciencia de cerca, cómo se ha aproximado nuestra conciencia a esa plenitud. Y bueno, la verdad es que hoy día parece que ha habido un gran desarrollo de la conciencia colectiva, de lo social. Lo espiritual se podría, bueno, referir también o aludir a ello como la conciencia social. Esta es una cuestión que parece que se nos escapa un poco, pero que el desarrollo espiritual viene por todos los campos del vivir, por todas las facetas del vivir humano. Y concretamente la conciencia social parece que tuviera que ver más con la psicología, la sociología, la política, y todos los campos son los modos o las formas en las que lo espiritual, la expresión de lo divino, pues se manifiesta. De manera que tenemos que tratar de ver con nuestros ojos y percibir cómo lo espiritual está en todos los campos, en todas las formas de expresión del ser humano. Y bueno, ya no me enrollo más y le voy a dar la palabra a Daniel porque vamos a leer unos textos que luego nos servirán para reflexionar y para compartir. Adelante, Daniel. Bueno, es de Vicente Beltrán Anglada y dice así: las grandes incógnitas de todos los tiempos, precursoras de verdades eternas, están latentes en el ánimo de los discípulos espirituales del mundo y son, sin duda, el aliciente de sus vidas anhelantes que les impulsa, venciendo la inercia casi total que aflige a la mayoría de los miembros de la gran familia humana, hacia metas cada vez más elevadas. Tales metas van surgiendo ante sí en forma natural y espontánea, dotándole, sin embargo, de un peculiar tipo de visión superior que les va indicando subjetivamente determinados objetivos a realizar en el ámbito social donde se hallen inmersos. Está extractado del libro Diario Secreto de un Discípulo. Y tenemos otro texto que dice: es de valor que el estudiante sepa dónde se encuentra y cuál es su problema específico. El hombre común está aprendiendo a controlar el cuerpo físico y a organizar su vida en el plano físico. El estudiante en el sendero de probación está aprendiendo una lección similar respecto a su cuerpo emocional, su enfoque, deseos y trabajo. El estudiante en el sendero del discipulado aceptado debe demostrar este control, empezando por disciplinar la naturaleza mental y actuar conscientemente en el cuerpo mental. Estos textos proceden del Tratado sobre Magia Blanca de Alice Bailey. Y un último texto que dice así: el objetivo de todo el entrenamiento que se da en el sendero del discipulado y hasta la tercera iniciación es inducir a pensar con claridad, lo cual hará que el discípulo pueda liberarse de la ilusión, proporcionándole esa estabilidad y equilibrio emocionales que impedirá la entrada a cualquier espejismo. Esta liberación es posible cuando no existe en el aspirante espejismo personal ni responde en forma deliberada y autoinducida a los factores determinantes que han producido el espejismo en el transcurso de las épocas, y pertenece al libro Espejismo del maestro tibetano.
Pues muchas gracias a todos por los textos y bueno, yo quería preguntarle a Jesús porque de estos textos estamos viendo claramente que hay una aproximación por parte del ser humano, del alma en encarnación, a lo que es el control de sus distintos vehículos, el vehículo físico, el emocional y el mental. Y se nos habla de que todo eso nos conduce a una visión superior. Esa visión superior es la intuición. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo lo ves tú? Es que sí, esa visión superior, tal y como sugieres, es la propia intuición. Lo que pasa es que hemos de empezar por aclarar una cosa. El gran problema del ser humano encarnado es que tiene 3 vehículos y aparte de 3 vehículos tiene 5 problemas, que son los sentidos. Entonces tenemos un número 8 y el número 8 por los trabajos de Hércules es el 8º trabajo, es Escorpio, es decir, es el mito de la hidra de Lerna. El ser humano tiene un problema, es decir, la conciencia humana tiene un problema y es un exceso de orientación hacia el mundo de la materia. Decimos un exceso de orientación porque nos damos cuenta en momentos puntuales que cada vez que no utilizamos bien los vehículos, concretamente el emocional, pues resulta que la mente pues no aparece. Además, llegamos a confundir la mente con el mundo de la emoción, con los sentimientos, incluso a veces hasta con las acciones, y no tenemos una idea definida de lo que somos. El día que lleguemos a comprender qué significan estos 3 vehículos de manifestación de conciencia y a entender que los sentidos no tienen peso por sí mismos, sino que debe de haber una mente que realmente pueda ponderar, discriminar, pesar y medir, y que de la síntesis de los 3 vehículos y de los 5 sentidos van a hacer una nueva conciencia, entonces creo que estaremos a las puertas de recibir una pequeña revelación, trascender la mente concreta y muy especialmente comenzar a depender de la mente abstracta, es decir, de la intuición. Ay, pues mira, has mencionado una palabra que es un tanto clave, que es la revelación, y eso me trae a la mente uno de los aforismos que yo recuerdo así con mucha facilidad, y es que cuando el maestro tibetano nos dice que el sendero de la evolución, que la evolución es el sendero de los reconocimientos que conducen a la revelación. Esta revelación al final es visión superior y es la que todos los espejismos pues los acabaría por disipar. Carmen, ¿tú cómo ves que tenemos que aproximarnos? O tú, ¿cómo ves ves más espejismo, ves menos carga de espejismo, de ilusión hoy día? ¿Cómo estamos combatiendo, digamos, que la humanidad actual está aproximándose más a esa disipación de los espejismos? ¿Cómo ves tú esta cuestión? Pues bueno, yo por una parte veo hay más desarrollo, aunque la humanidad en general todavía la energía más preponderante es la emocional, pero también pues gracias a una educación y a una información más generalizada, también se está trabajando mucho el mental. Y los espejismos, claro, los espejismos siguen habiendo y están ahí, y lo que se requiere es de una facultad de discernimiento muy grande, porque en la actualidad el problema que tenemos es que tenemos como un exceso de información. Nos llega información por todos lados, estamos comunicados globalmente y esto pues puede ser tanto positivo como negativo. Entonces ahí hay como si dijéramos un enfrentamiento, ¿no? O algo que nos demanda como raza el empezar a utilizar el discernimiento y la mente de una manera muy clara, de una manera muy sutil y de una manera muy profunda. La mente va a ser la clave, como está diciendo ahí, para liberarnos de los espejismos que nos lleva la emocionalidad y distinguir el sendero que tenemos que seguir y las acciones a realizar. La mente es clave. Y cómo alcanzar ese discernimiento cuando estamos tan bombardeados de tantas partes. Ahora pues está patente en los informativos que nos llegan el miedo, ¿no? El miedo, las diferentes opiniones, algunas catastrofistas. Entonces, ¿cómo discernir y cómo estar centrados en un ambiente en el que todavía
predomina mucho la emocionalidad, esa carga emocional y las tendencias negativas o catastrofistas, cómo mantenerse uno en su equilibrio, en su punto medio, en su paz, en su tranquilidad. No hay otra forma que poner el propósito ahí y hacer contacto con el alma. Hacer contacto con el alma o con esa parte superior nuestra, con ese yo superior, que es el que nos va a dar la clave y la energía para ir superando los espejismos, ir dotando a la mente, como decía Jesús, ir de esa mente abstracta que vaya rigiendo nuestra vida y nos dé una comprensión mayor en general, pero en lo concreto que sea clara, directa, certera, y ahí entra la meditación, desde luego, y el silencio, en ese contacto superior. Pues mira, gracias, muchas gracias, Carmen. Yo esto lo voy a unir a lo que has dicho, porque me ha recordado que José María nos estaba escribiendo en el chat y nos estaba diciendo que el sendero espiritual crea responsabilidades, pero que otorgaba la alegría de la liberación de los miedos y de los dogmas y el conocimiento de uno mismo. Dani, hoy día, en esta humanidad de hoy, realmente tenemos que liberarnos de los miedos y de los dogmas, ¿verdad? Tenemos que llegar a ese conocimiento de uno mismo, que no es otra cosa que el propósito de Dios, al que decía Carmen que había que elevarnos. Hay como una gran polarización, ¿no? Parece como que hay como dos grupos muy definidos a nivel mundial. Los que quieren instalarse, consolidar, no perder, los que tienen miedos a perder lo que tienen, y los que piensan en términos de conciencia de grupo, de que pretenden ser, el eje ya no está tan centrado en uno mismo, sino en los demás. ¿Cómo ves tú esto en relación con los pasos siguientes que tendríamos que dar como humanidad? Bueno, los dogmas siempre han estado, y si hay una religión predominante, impone su dogma a otras religiones minoritarias y a la propia sociedad, eso lo hemos visto. Y bueno, también el grupo dominante a nivel económico impone su ideología económica, por decirlo así, lo vemos en el capitalismo a nivel mundial, y tampoco tenemos que, este asunto de los dogmas y las creencias, tampoco tenemos que considerarnos nosotros los esotéricos al margen de sufrir el estar apegado a un dogma, a una creencia, porque, como bien decía Vicente, a veces establecemos pequeños grupos que se asientan en su torre de marfil y creen estar salvados, y sin embargo todos vivimos en una humanidad, ¿no? El asunto, tú me hiciste varias preguntas, ¿no? Los dogmas y los miedos, no sé si entra todo en este tiempo que tenemos, pero la polaridad que hay y que se crea, a veces se crea la polaridad entre derechas e izquierdas, entre capitalismo y socialismo, o entre una religión y otra, entre un partido político y otra, pero yo creo que lo que cabe acá es un salto cuántico que hace que entremos en una superación de la dualidad. Y entrar en la superación de la dualidad es salir de las creencias y de los dogmas, es decir, de la adherencia fanática a una idea. Y yo les digo a los oyentes que observemos la mente en silencio y veamos cuáles son los pensamientos que predominan más en nuestra mente, y si no estamos adheridos a ellos en forma dogmática de alguna medida, cuando nos ponemos a hablar con nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, diremos yo pienso que, y ahí decimos lo que pensamos. Pero eso que pensamos puede ser tan válido como el pensamiento de cualquier otro, es decir, elevarnos por encima de la mente nos lleva a la mente superior, como dijo Arcano, y también nos lleva al plano búdico que está más allá de la mente. En el plano búdico es el plano de la unidad, el plano de la síntesis. Ahí no hay dualidad, no hay controversias. Por lo tanto, la solución a los graves problemas mundiales
hoy no pasa por proponer una solución de un grupo tal, un grupo cual, o de una ideología mayoritaria y predominante, sino que se trata de ascender al nivel del plano búdico donde se percibe la unidad y la conciencia grupal es un estado real de nosotros mismos como una experiencia, no como un anhelo de que tengamos, ¿no? Y los miedos, ¿para qué te voy a decir? Los miedos, la humanidad está copada por los miedos, y de los miedos no podemos salir si no nos elevamos también al nivel mental superior. O sea que tenemos que hacer una tarea de elevación. Pues yo que le quería preguntar a Marcela, porque yo creo que dentro de estas revelaciones que tenemos, de estas visiones profundas internas, de esta elevación a lo superior, tenemos a través del servicio una posibilidad de darnos cuenta de que nosotros en nuestro pequeño medio, en nuestra pequeña vida diaria, en nuestros pequeños cometidos, cuando ponemos toda nuestra atención, nuestra alma, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro mejor propósito, nuestra mejor versión, es como si estuviéramos tratando con el mundo en su totalidad. ¿Qué te parece, Marcela? Sí, tal cual decís, Jesús, porque este sendero espiritual comienza también con ese olvidarse de uno mismo, ¿no? Y a través de ese desapego de lo que es la personalidad y esa alineación a través del silencio, del equilibrio que se va logrando físico, emoción, mente, y de esa atención más profunda que va experimentando el ser humano, se da cuenta, es como que hay un despertar, y en ese despertar interno está el servicio, y ese servicio es la dación hacia el otro, un servicio que va acompañado de una gran alegría, porque es como la entrega de uno mismo, sin que eso fuera una meta, es como un movimiento natural. Por eso, lo que está más, las personas que están más cercanas, por decir algo, eh, recibirán esos frutos, ¿no? Del servicio, pero en realidad es la irradiación que va surgiendo del ser humano que va produciendo esa redención de la materia expresada en estos tres cuerpos, cuando se va liberando, cuando su vida va siendo más sencilla. Este beneficio, si lo podemos llamar así, que se da a través del servicio, de esa dación interna, es esa luz de comprensión, de amor, de sabiduría que se entrega desinteresadamente en la expresión del ser humano en cualquier lugar, trasciende el mismo tiempo y el mismo espacio, porque es eso, ¿no? Ya esa llama del corazón, si lo podemos decir así, es como que se irradia hacia el medio ambiente y etéricamente, por supuesto. Así que es cuestión de abrir el corazón, Jesús. Muchas gracias. Bueno, pues esto de abrir el corazón casi como que podría ser el colofón. ¿Queréis hacer algún apunte más sobre esto de dar el corazón, de expresar el corazón, el Agni Yoga, el Agni del corazón? Jesús, ¿quieres decir alguna cosita más? Yo quisiera, por ejemplo, en el texto que leímos del maestro tibetano, dice que el hombre común está aprendiendo a controlar el cuerpo físico, el estudiante espiritual en el sendero de probación, el cuerpo emocional, y el estudiante en el sendero del discipulado, el cuerpo mental. Pero si nosotros nos observamos a nosotros mismos con objetividad, nos damos cuenta que todavía hay trabajo que hacer con el emocional, porque hasta la segunda iniciación hay trabajo que hacer, y con el mental también, cómo funciona nuestra mente, a veces nos hace una mala jugada o no. Es decir, hay un trabajo interno que hacer con nosotros mismos, y en este momento tengo la imagen de una joven que trabaja en diseño gráfico y que trabaja para una empresa y que se concentra en su casa buscando la solución a lo que le plantearon, y en un momento chasquea los dedos y encuentra un estado creativo y logra algo que después en la empresa le van a festejar o felicitar, ¿no?
pero ese joven hizo una concentración, hizo un silencio, y en ese silencio le surgen ideas. Bueno, yo veo el camino, el sendero espiritual así, en cada uno de nosotros, buscando encontrar soluciones a nuestros problemas emocionales y mentales, encontrando a veces soluciones creativas y que se dan en el silencio, ¿no? En el silencio de nuestro ser y que vienen de algún lado superior de nosotros mismos. Y no es tan difícil, se da en forma espontánea, como dice Vicente. Muy bien. ¿Los demás queréis hacer algún apunte muy final para rematar Jesús, algún cierre? Básicamente plena atención, porque todo el proceso del discipulado actual parte de la plena atención, no de la creencia ni la devoción, es la plena atención, con lo cual ya se está reivindicando la mente por medio. Carmen. Pues sí, la plena atención y es en ese silencio que se nos van a revelar los dones del corazón, como tú decías. Es algo natural y es algo que nos concierne a todos. Ok, bueno, pues caminemos por esa naturalidad, dejemos que esa naturalidad nos acompañe, nos llene y bueno, vamos a aprovechar que tenemos siempre este espacio de la libertad para tratar de seguir haciendo esa aproximación de modo natural. Carmen. Muy bien, pues durante todo este año, el 2020, estamos realizando este espacio sobre la libertad, esperando que nos ayude a comprender su significado más profundo, su importancia y vivencia en nuestras vidas. La vida es libre, el hombre es libre, todos somos libres. Y esta genuina libertad debemos demostrarla si realmente queremos ascender por las cumbres silenciosas de lo eterno. Tienen que encender la luz de la libertad por todo el continente americano, nos dijo Vicente Beltrán Anglada. Así pues, ¿por qué no empezar ahora mismo a descubrir los condicionamientos que impiden esta libertad? Hoy, en el espacio sobre la libertad, escucharemos un audio titulado ¿Podemos ser libres?, de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Desapego y Libertad, en la voz de Marcela, de Argentina. Adelante. Una jaula, aunque sea la jaula del infinito, el que esté dentro está atado, está limitado, está condicionado. Por lo tanto, lo que interesa es darse cuenta si somos libres o si estamos atados. Esa es la cuestión principal. Y esto debemos decidirlo en cualquier momento del tiempo y en cualquier situación geográfica del espacio. Y la pregunta es esta: ¿me siento libre? Es decir, ¿estoy condicionado por algo? ¿Podemos ser libres? Es la pregunta. Yo creo que es la pregunta de todos los tiempos, y por insignificante que haya sido la vida de cualquier ser humano, siempre hay un punto en el cual se pregunta el porqué de algo. Bien, el porqué de algo constituye la esencia suprema del ser. Es el punto dentro del cual la razón moral y la razón intelectual deben estar forzosamente equilibradas. Puedes leer estos párrafos en la conferencia que dio Vicente Beltrán Anglada llamada Desapego y Libertad. Bueno, ha llegado un momento muy importante en el programa, que es la meditación. Y para ello vamos a prepararnos, realizando 3 respiraciones profundas, así nos vamos aquietando, tomemos conciencia de nuestro ritmo respiratorio. Y a partir que nuestro cuerpo físico se va aquietando así, con esa suavidad propia del alma, también tratemos de aquietar nuestras emociones
sigamos ese ritmo natural que nos invade. Dejemos que nuestros pensamientos vayan aquietándose y pasan en nuestra mente. Les quitemos atención y adentrémonos todos juntos en el silencio. Un silencio que va surgiendo naturalmente de nuestro ser. Estemos profundamente atentos. Integrémonos en el silencio grupal, unificados a través del propósito del grupo. Y en ese silencio permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Son el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul que representa al Avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra.
desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias Jesús por guiarnos en la meditación y queremos invitarlos este viernes a las 9 horas de Argentina a recitar la gran invocación. Un grupo se reúne con este fin invocativo y están invitados. Pueden dejar su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Y la información de este servicio invocativo está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. Bueno, y también decirles que pueden solicitar tarjetas gratuitas de la Gran Invocación dejando su dirección postal y datos que se solicitan en la página web de Sabiduría Arcana, que es un mantra muy poderoso que nos ayuda a elevar grupalmente a la humanidad con las energías de luz, amor y voluntad al bien. Y por último, una invitación a participar en el encuentro Líneas Jerárquicas de Acción de este año, el 2020, que se va a realizar los días 9 y 10 de mayo en el Salón Antártica, Echeverría, 1442, Entrepiso, Buenos Aires. Sabéis que el tema principal este año es la libertad. Los informes de inscripción los podéis pedir aquí, lja2020.libertad@gmail.com. Bueno, los esperamos a todos, sobre todo a los españoles que están muy afilados en los temas esotéricos. Si es que el virus ese que anda por todos lados nos deja, bueno, ya veremos qué sucede, pero los esperamos a todos. Y llegamos al final del programa, así que nos queda enviarles a todos los oyentes un gran abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta la próxima.